Bien. Entonces les decía que hablamos de fluidos en general. Cuando hablamos de fluidos hablamos de líquidos y gaseosos, ¿sí? Líquidos y gases. Entonces nosotros vamos a trabajar más bien la parte de hidrostática relacionada con los líquidos, básicamente con el agua. También está la neumostática, ¿sí? Que tiene que ver con los gases. Y en general, digamos, como dijimos recién, hablamos de mecánica de los fluidos, después entramos a separar en cada uno de ellos sobre cuál de estos vamos a trabajar. Bueno, una de las magnitudes que ustedes ya conocen, como dijimos, es la densidad. La densidad de un líquido o de un fluido. ¿A qué igual la densidad? Me imagino que en química ya lo han recontra usado, ¿no es cierto? La densidad en el libro aparece con la letra ρ. Yo prefiero utilizar delta minúscula. Por la D de densidad, y era igual al cociente entre la masa y el volumen. Entonces, nosotros utilizamos la densidad como masa sobre volumen. O sea, por el hecho de que a veces van a estar leyendo un libro y tienen que tener cuidado de no confundir densidad con... Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Podría usar otro marcador porque se empezó a borrar un poco? No se nota bien. Me mato, recién le cargamos tinta. Ahí está. Me falta un poquito de presión nomás entonces. Sí, falta fuerza ya. No, tenemos la luz que nos juega una mala pasada. Bien, entonces dijimos que la densidad es, la definición de densidad es masa sobre volumen, obviamente la masa la medimos en kilogramos, ¿sí? Y el volumen lo medimos en metros cúbicos, a pesar de que la densidad muchas veces la utilizamos en vez de metros cúbicos tomado como capacidad, la utilizamos sobre litros o sobre centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, litros, decilitros, bueno, galones, depende del sistema o en general por la cuestión comercial. Utilizamos la densidad de esa forma. La otra forma que utilizamos nosotros, la densidad de gramos por centímetro cúbico. Esto sería en el sistema CGS. Esto venía del sistema MKS, que pasó a llamarse Sistema Internacional cuando acordamos todas las unidades. En este sistema, gramos sobre centímetros cúbicos también se utiliza. Es muy común ver eso, sobre todo ustedes en química, cuando trabajan con pequeñas unidades. Entonces conviene expresarlo en función de ello. Bien. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, y la densidad del aire, por ejemplo. La densidad del aire es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Entonces, tomamos el aire, tenemos 1,2 kilogramos por metro cúbico. Una masa de 1,2 kilogramos por metro cúbico es bastante, aunque ustedes no crean, o esto siempre trato de que reflexionen ustedes respecto de la masa que ocupa el aire, que es muy importante, más que importante, porque uno dice, bueno, el aire no pesa nada, pero en una habitación común y corriente, en una habitación de 3x4, tendríamos 12 metros cuadrados de superficie, supongamos que tiene 3 metros de alto o de altura, entonces tenemos 12 por 3, 36 metros cúbicos. Entonces, 36 metros cúbicos significa que si yo lo multiplico por 36 metros cúbicos, voy a llegar, metro cúbico con metro cúbico se va, y me queda 12 por 36, y eso será ¿cuánto? ¿Cuánto da 12 por 36? 432. ¿Qué? Kilogramos. Kilogramos. Que eso multiplicado por 9,8 por 10, estaríamos hablando de 4.000 newton. Ahora,
Esos 432 kilogramos masa equivalen en peso a 430 kilogramos de peso. Usted Profe, dijo 12 432, o 43 por 1,2. 2, por 1,2. Ah, claro, Perdón, eso decía. ahora sí, 43,2, ¿sí? Porque es 1,2. Entonces, esto en masa, 43 kilogramos de masa, equivaldrían a una fuerza de 43 kilogramos fuerza, ¿no? Si esa masa la multiplicamos por la gravedad, la llevamos a Newton, pero si nosotros utilizamos el sistema técnico, donde hablamos de kilogramos fuerza, porque estamos acostumbrados a decir una bolsa de cemento son 50 kilos. Nosotros estamos queriendo decir que pesa 50 kilogramos fuerza, pero en realidad tiene una masa de 50 kilogramos que multiplicado por 10, por 9,8, redondeamos, son 500 newtons. El peso es de 500 newtons. Ahora, no es poco en una habitación tener 43 kilogramos de aire. O sea que para sacar todo el aire que hay en esa habitación de 3x4 por 3 metros de altura, si tomáramos nosotros algo con que aspirar y meterlo en una bolsa o en un compresor y lo comprimimos al aire, ese aire tendría una masa de 43 kilos. O sea que es bastante importante el peso del aire. Tan importante que esto es lo que nos va a generar la presión atmosférica. Cuando hay un ciclo, cuando hay presión, cuando hay alta presión atmosférica, cuando la cantidad de fluido, o sea, aire que hay encima nuestro, como si nos estuviera apretando, esa es la presión atmosférica, es el peso de la columna de aire. Nosotros vamos a verlo con el agua, pero es el equivalente. Entonces, ojo, porque uno por allí cree que no es nada y sin embargo la presión de la densidad del aire es importante, tiene y genera un buen peso. Bueno, ustedes ya conocen la del agua, es 1 por 10 a la 3, o sea, 1000. Para el caso del agua, nosotros tenemos 1 por 10 a la 3, o sea, 1000, ¿qué cosa? Kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque si tenemos 1 metro cúbico, tenemos 1000 litros de agua y eso equivale a una masa de 1000 kilogramos. Entonces, esto traducido a gramos por centímetros cúbicos, si lo llevamos a gramos, ¿qué vamos a decir? Que 1000 gramos son 1 kilogramo. Entonces, kilogramo con kilogramo se van. Pero cuando estamos hablando de metros cúbicos y pasamos a centímetros cúbicos, acuérdense, del metro cúbico pasamos a decímetros cúbicos y luego a centímetros cúbicos. Pasamos 3 y 3, 6 lugares. Por lo tanto, 1 metro cúbico, ¿sí?, son 10 a la 6 centímetros cúbicos. Por lo tanto, 1000 por 1000, o sea, esto es 10 a la 3 por 10 a la 3, 10 a la 6 con 10 a la 6, al final es 1 gramo por centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua. 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Para que tengan una referencia, es muy fácil recordar y yo hago siempre esa comparación. Pienso en un tanque que tiene 1000 litros, entonces tiene una masa de 1000 kilogramos. Recuerden que 1 litro es 1 kilogramo de agua porque la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, y si hablamos de 1 decímetro cúbico de agua, 1 decímetro cúbico de agua, estamos hablando de 1 kilogramo, o sea, 1 litro de agua es 1 kilogramo masa o pesa 1 kilogramo fuerza. Entonces ustedes cuando van a comprar una botella, 2 botellas, lo que sea, hoy que vienen de 1500, de 2200, eso le está indicando sin el envase que ya tienen esa cantidad en masa, que la pueden traducir en peso, sumado al caso que si es una botella de vidrio tiene un peso importante adicional. O sea que si yo voy a cargar 4 botellas de coca de 1,5 litros de vidrio, parece que mucha coca, ¿no? Sí. Pero vayan calculando ahí que ya tienen 6 kilogramos de líquido
si es equivalente al agua, no es igual al agua, pero hacemos la analogía, ¿no?, de cualquier líquido. Una de las cosas que confundimos mucho en los conceptos es la densidad con la viscosidad. Densidad con viscosidad, que tiene que ver con la masa. Entonces, cuando hablamos del aceite, le decimos, mira, el aceite es más espeso, tarda en escurrir, pareciera que pesa más que el agua. Y sin embargo, ustedes saben, y yo y todos sabemos, que ¿quién es más liviano? El aceite. El aceite es más liviano que el agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mezclamos agua con aceite, el aceite va para arriba, flota sobre el agua y no se mezcla, a menos que yo lo bata mucho. Cuando lo dejo, se mantiene ese aceite en la superficie y ese aceite significa que es más liviano que el agua, pesa menos que el agua. Y cualquier persona que no ha estudiado cree que el agua es más liviana que el aceite, porque el aceite parece más pesado, parece, cualquier tipo de aceite, ¿no? En general, los aceites que utilizamos nosotros, los comestibles, los aceites que le echamos a la nafta, al auto. ¿Y a qué se debe eso que parece más pesado? A que tiene mayor viscosidad, tarda más en fluir, demora más. Inclusive la viscosidad se mide en función de eso. Se toma un recipiente, creo que son 60, esto no, esto tiene 30 mililitros, el doble de esto, y se le hace un orificio con una agujita, se le hace un agujerito bien pequeño, entonces se depositan 60 mililitros de aceite, se aprieta el cronómetro y hay que ver cuánto tiempo tarda en escurrir. Eso me da una idea de la viscosidad. Si yo lo lleno de agua, el mismo agujerito, eso está aforado, tiene un valor normalizado, yo le pongo agua, aprieto y va a pasar mucho más rápido que el aceite. Y si ponemos miel, por ejemplo, es probable que no pase nada. La calentamos un poco y por ahí empieza a fluir. Ustedes vieron que cuando calientan la miel se vuelve menos viscosa. La densidad es la misma. Lo que ¿El cambia es aceite la también o no, textura. profe? ¿Quién? Los aceites también, cuando están a más temperatura, se vuelven menos viscosos. O sea, ahí ya tenemos, claro, ahí ya tenemos un principio, que a mayor temperatura, menor viscosidad. Pero no confundir con la densidad, con el peso, con la masa que tiene. Por eso, consejo que le doy para los que cocinan, por ejemplo, cuando abren una lata de... una lata, bueno, puede ser una lata también, de puré de tomate, o abren una botella de tomate, esas botellas con el cuello ancho y el pico ancho, uno abre eso y usa 5 o 6 cucharadas para preparar algo, o sea que no usa toda la botella, usa un cuarto, usa un tercio, y le queda. ¿Qué hace la gente? Lo pone en la heladera, y a la semana, a los 10 días, cuando lo quiere utilizar, está toda llena de hongos arriba, blanco. Alguno habrá visto alguna vez en mal estado ese tomate. Entonces abren, utilizan el tomate, ¿y qué hace? Le echan un chorrito de aceite. Pero apenas una cucharada de aceite. Entonces el aceite, como es más liviano que el aceite, ¿qué hace? Va hacia la superficie. ¿Y qué hace? Ocupa toda la superficie. Y no deja pasar el oxígeno, entonces no se oxida. Y eso le permite a usted usarlo nuevamente, 2, 3, las veces que quieran, de acuerdo a la cantidad que utilicen, si mantienen esa capa en la superficie de aceite. Esto con muchas otras comidas también que se echan a perder, porque la gente, bueno, no sabe, no conoce esto de que con un poquito de aceite se genera una película que mantiene fuera, y lo que todos sabemos ocurre es que se oxida. Eso ya en los procesos químicos que les enseñan a ustedes en química, nosotros básicamente lo tenemos, que un poco de aceite a la comida no le hace mal, de hecho que después si quieren lo separan un poco. También pasa con la sopa, termina de hacer un buen puchero ahora que hacía frío, lo ponen en la heladera y a la noche cuando van a buscar y lo sacan de la heladera, ¿qué hay? Hay una capa así de grasa arriba. La grasa diluida es como el aceite, de hecho que todos sabemos que hacemos empanadas o en aceite o la fritamos en grasa, cualquiera de los dos o en una mezcla de los dos, y es equivalente.
también la grasa tiene esa densidad menor que otros fluidos, que otros líquidos. Por eso es que va hacia la superficie. Lo que tenemos que hacer es sacar esa grasa, calentar y comer. Estamos en la parte culinaria. Hoy discúlpenme, pero no sé si será esto por el MasterChef y todos los concursos que hay. Pero cuando uno hace una sopa de carne, de pollo, lo que sea, no conviene comerla allí caliente porque ingiere mucha grasa. ¿Qué conviene? Hacerla la sopa, llevarla a la heladera, enfriarla. Una vez que se enfría, sube toda la grasa de arriba con un cucharón, con una espátula del saco, toda esa grasa, y ahora sí, caliento y como después, que va a ser mucho más sano, va a estar comiendo menos grasa. Bien, pero esto es, algunos le dicen, no, dice, yo soy gordo, a mí me gusta la grasa, lo mismo que comer el asado y comerle toda la grasita. Hay gente que le gusta, hay gente que no, y eso va a depender de cada uno de cuánto quiera a su cuerpo, cuánto quiera cuidarse. Bueno, después de estos consejos culinarios, vamos a continuar. Muchos elementos tienen, no importa que sean fluidos, pueden ser sólidos, tienen su densidad, tienen una determinada masa por unidad de volumen. Entonces, podemos, qué sé yo, llevarnos al aluminio, 2,7 por 10 a la 3, o al cemento, 2 por 10 a la 3. Cemento tiene 2 por 10 a la 3, o sea, tiene una densidad de ¿cuánto? El doble, 2000. O sea, 2000 kilogramos por metro cúbico. 2000 kilogramos de masa. O sea que yo quiero llenar un metro cúbico voy a tener el doble del peso de agua. Esto, para los civiles sobre todo, vayan pensando que la densidad es algo que les interesa para saber después cómo calcular una losa, cuántos metros cúbicos necesitan, porque hay una proporción. Alguno debe saber porque ha participado alguna vez haciendo algún hormigón, una losa, que le echan 7 paladas de arena y una de cemento, o 6 paladas de arena y una de cemento, si quieren que sea más firme, aparte del agua. Entonces uno va calculando esa proporción, saca el volumen de lo que quiere llenar, de acuerdo a la altura, que una losa de 7 centímetros, 10 centímetros, por la superficie, saca el volumen, y en ese volumen calculan la proporción 6:1, 7:1, más el agua. Y eso determina más o menos cuántas bolsas de cemento tiene que comprar y cuánto no. Entonces, la bolsa de cemento tiene 50 kilogramos masa. O sea que nosotros para un metro cúbico necesitamos tantas bolsas. Bueno, todo eso vayan pensando que son cosas de uso muy corriente, que no hace falta estudiar ingeniería, que uno quiere construir, hacer algo, mover un poco de tierra y tiene que cavar un pozo y saber cuántos metros cúbicos de tal o cual cosa tiene que modificar. Uno generalmente pone en su casa, cuando tiene problemas de agua, un tanquecito en el piso con una bombita para elevar agua desde una cisterna hasta el tanque, y ahí utilizan básicamente estas unidades. Además de saber de la potencia de la bomba, cuántos metros cúbicos levanta por hora, para saber que de acuerdo a la potencia de la bomba voy a llenar más rápido o menos rápido el tanque. Bien, pero no nos vamos tan lejos. No vamos a confundir con el peso específico, porque ya lo conocen. El peso específico, también el peso específico yo lo trabajo con la letra ρ, cuando recién hablábamos de la densidad, la letra ρ, y el peso específico es peso sobre volumen. Pero el peso es masa por gravedad sobre volumen, y masa sobre volumen es densidad. Entonces la densidad por la gravedad me da el peso específico, es parecido. Ahora, el peso específico también en los libros, como la densidad la trabajan con ρ, entonces el peso específico lo trabajan con gamma. El tema es que ustedes no vayan a confundir
según qué libro, qué apunte estén estudiando las unidades. Pero algo que está relacionado es la densidad con la gravedad, es lo que llamamos peso específico. Peso por unidad de volumen. En vez de masa por unidad de volumen, peso por unidad de volumen. Nosotros a veces tenemos más claro el concepto de peso que de masa, ¿sí? De hecho, que los confundimos continuamente. Bien, cuanto más densidad tenemos en los materiales, cuanto mayor es el peso específico, más caro es el elemento. Ustedes saben que, por ejemplo, el oro pesa 19,3 por 10 a la 3. En cambio, el oro y el platino, 21,4 por 10 a la 3. La estrella enana blanca, 10 a la 10. 1 por 10 a la 10 kilogramos por metro cúbico. ¿Alguno conoce la estrella enana blanca? O una estrella de neutrones llega a pesar 1 por 10 a la 18. No llega a pesar. Tiene esa densidad de 1 por 10 a la 18 kilogramos por metro cúbico. Estamos hablando de la densidad de la estrella enana blanca, que va a ser la estrella que está formada por un cúmulo de gases. Por eso les decía que a mayor densidad, en el caso de los metales, más caros son. Bien, sabiendo qué es la densidad, vamos a definir qué es presión en un fluido. ¿Qué es la presión en un fluido? Vamos a corrernos un poquito para acá. ¿Qué es la presión en un fluido? ¿Cómo definimos la presión? Cosa que nosotros ya la hemos definido, pero como tensión en el caso de las partículas, del caso de mecánica de sólidos. Nosotros definimos la presión P o un diferencial de presión, vamos a ver, la presión P como un diferencial de fuerza sobre un diferencial de área. Entonces, este simbolito habla de una fuerza perpendicular. Entonces, cuando tenemos en un recipiente un fluido, resulta que si suponemos allí que hay una lámina, una figurita allí, dentro de ese recipiente que contiene un líquido, que suponemos que es agua, nosotros tenemos allí un diferencial de superficie, o sea, un diferencial de área. ¿Y qué es lo que va a recibir? Piensen que es una lámina, recibe presión, una fuerza perpendicular a la superficie que genera una presión. Ahora, lo recibe en todas las direcciones. O sea, hay una presión de este lado y hay una presión de este lado. En ese punto actúa una presión y es un diferencial de fuerza que es como perpendicular a la superficie. Mucho, mucho cuidado. Este concepto, si bien la fuerza, ustedes saben que es una magnitud vectorial, la presión es una magnitud escalar. Y esto no confundir, porque eso hace enojar a los profesores. En un final, en un parcial, en una pregunta teórica, le decimos, la presión es un vector que actúa de tal forma, ponen sí. O le damos una múltiple opción, así como las preguntas que les hacemos, para que elijan y ponen que la presión es un vector. No. Si bien lo que representamos es la fuerza perpendicular a una superficie. Y allí tenemos el concepto de presión. Yo ya les había comentado qué significa eso. Cuando hablábamos de pararnos en la arena. Cuando hablamos de pararnos en la arena, yo me paro en la arena, uno de ustedes, algún basquetbolista que calza 45, se para en la arena, cuando se hace un costado ve que deja una marquita, deja una huella. Cuanto más ancha es la pata, cuanto más grande es el número del calzado, más finita va a ser la huella que deja. Y cuando al mismo peso,
hacemos que tenga un pie más chico, se va a hundir un poquito más. Entonces, la prueba que tienen que hacer ustedes cuando vayan a la playa, cuando vayan acá en el río de la Rodadera, hay arena, ¿no? O ahí en el Tajamar, no, porque lo entubaron a todo, pero si se van ahí al barrio San Martín, atrás de San Martín está la costanera, y en la costanera está el río de la Rodadera. En alguna parte hay arena, se van con una silla, se sientan a tomar fresco, ahí a tomar mate, y en un momento dicen, vamos a hacer un experimento. Entonces agarran la silla, se la ponen en la cabeza y se paran, y se fijan cuánto se hunden en la arena. Y van a ver que apenas unos milímetros. Luego bajan la silla, la clavan en la arena, no la clavan, la depositan en la arena, se sientan y van a ver que las patas por ahí se entierran 2, 3, 4, 5, 10, dependiendo del peso de cada uno. ¿Por qué me la pongo en la cabeza la silla? Y porque el peso de la silla más el peso mío me determina una fuerza que le hacemos al piso. Si yo no quiero cambiar ese peso, invierto el sentido, me siento arriba o me paro arriba de la silla, es lo mismo. Va a estar actuando el peso mío más el peso de la silla. O sea que los dos pesos conjuntamente van a tener una diferencia en la superficie en la cual está actuando la fuerza. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un par de pies, ¿sí? Esta sería toda la superficie de la persona que está. Estamos haciendo una vista desde arriba, una vista de planta. Está media mal dibujada la horma, pero bueno, imagínense que son los dos pies de ustedes y lo estamos mirando desde el techo. Entonces, eso va a dejar una huella ahí. Ahora, si nos sentamos arriba de la silla, resulta que la silla tiene 4 patitas de esta forma. Entonces, si ustedes suman la superficie de estos dos y suman la superficie de esas 4, obviamente que esto tiene mucha mayor superficie que esto. Si aumenta la superficie, siendo la fuerza la misma, porque la fuerza en ese caso tiene el peso. ¿El peso de quién? De la silla, que está arriba de ustedes, ahí está la cabeza, y ahí están ustedes. Entonces, el peso, ¿sí? Es la fuerza, ese diferencial de fuerza, es uno solo, estando ustedes arriba de la silla o debajo de la silla. Pero la superficie no es la misma. Entonces, cuando hay mayor superficie, esto es menor. Si este disminuye, este aumenta. Disminuye la superficie de contacto, aumenta la presión. ¿Y qué es aumentar la presión? Y nos enterramos más. Si esto fuera de metal y yo lo pongo contra la pared y agarro una masa y le meto con una masa, no se va a enterrar en la pared. ¿Qué es lo que buscamos para que se entierre en la pared? Que la punta sea finita. Entonces lo que voy a buscar es un clavo o algo que tenga una punta bien finita. Entonces cuando yo le meto con la misma masa, la misma fuerza que puedo hacer con mi brazo, con la masa que tengo, vamos a estar haciendo la misma fuerza, pero ¿qué va a cambiar? La superficie. Esta superficie va a ser de 0,1 y esta va a ser de 10, por ejemplo. 10 unidades, lo que usted fuera. Entonces yo disminuyo 100 veces, 50 veces la superficie. Al disminuir la superficie, aumenta la presión 50, 100 veces más. Entonces, a mayor presión, ¿qué pasa? Se entierra el clavo en la madera o en la pared. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tengo que saber respecto de lo que es la presión. Lo mismo hicimos cuando hablábamos de los esfuerzos de tracción, compresión, flexión, torsión, etc. Estaban en función de la superficie. Entonces yo hablo de compresión, depende de la superficie que estoy comprimiendo. Yo les decía, hay probetas que uno agarra, las apoya allí con 2 morsas y aprieta hasta que se rompe. Allí se estudia el periodo elástico por la ley de Hooke, pero ahí estamos haciendo una presión, que en ese caso se llama tensión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la deformación del esfuerzo respecto a la deformación? Y ahí veíamos que había fuerza por unidad de área. Esa tensión ahora la llamamos presión, la presión en un fluido. Hablo de un fluido, o sea que es lo mismo que tenga un líquido que tenga un gas. Entonces, si yo busco un elemento, vamos a ver si encuentro acá.
acá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una aguja, ¿no es cierto? Con una jeringa. Entonces, nosotros lo que hacemos es cargar con un líquido, y cuando tenemos el líquido ahí adentro, cargamos allí la amoxicilina, el remedio que sea, ¿y qué hacemos? Cuando nos inyectamos, hacemos fuerza, estamos haciendo presión. La fuerza que hago yo con el dedo es la presión. Ahora, esto que se mueve ahí adentro, que es el émbolo, esa partecita negra, va empujando el fluido. ¿Cómo es la superficie ahí? Y es mucho mayor que por donde sale. En realidad yo tendría que medirla acá, en la parte donde pasa a disminuir su sección, o sea, donde tiene un agujerito chiquitito. Entonces, la presión es la misma, pero cambió la superficie, la fuerza del dedo es la misma. Entonces, acá, al tener mucha menor superficie o área, si la presión es la misma, entonces estas fuerzas tienen que aumentar mucho más. Por eso a veces a uno le cuesta, uno cree que va a apretar y va a ser así nomás, no. El enfermero sabe que tiene que hacer mucha fuerza para introducir el líquido en la piel, en el músculo, donde está inyectando un líquido. Ahora vamos a ver cómo actúa esto. Pero ahí tienen el tema de la presión, cómo es importante relacionar las superficies. La superficie de este émbolo, de esto que está ahí adentro, respecto del orificio de salida. Otra de las cosas que yo siempre trato, bueno, ahora lo vamos a seguir analizando. Bien, esa presión dentro de un líquido, ¿cómo se mide? Bueno, muy fácil, la presión, como es fuerza por unidad de área, obviamente, que se mide en Newton por metro cuadrado en nuestro sistema. Esa presión de Newton por metro cuadrado es lo que nosotros ya sabemos que se llama Pa. ¿Quién es Pa? El Pascal. Sistema internacional, unidad de presión, el Pascal. Lo que pasa, un Pascal es un Newton, un Pascal es un Newton en un metro cuadrado. O sea, la presión de un Newton sobre una superficie en un metro cuadrado genera un Pascal. Nosotros medimos la presión atmosférica. Ustedes la escuchan todos los días en el noticiero o por ahí en la radio o en la televisión. No sé si todos los días estamos acostumbrados a ver la temperatura nada más, pero muchas veces el servicio meteorológico me dice qué presión hay. ¿Qué presión hay más o menos? ¿Tienen idea qué presión hay hoy? ¿Presión atmosférica? ¿Nada? Yo me fijé en mi aplicación del clima y no de precio no sale nada. O sea que presión atmosférica. Hoy. Hoy, vaya a saber hoy, ¿dónde la mide la presión atmosférica? En tiempo real, dice. Está medio lerdito el Google. Profe, a mí me sale 1012,6 Pascal. Dice Bien reducir ahí. al nivel de mar. Bueno, acá no sale nada. Argentina. Sí, la ruedita dando vuelta.
Bueno, está medio. ¿O es mi celular o...? Repítame. ¿Cuánto me dijo? Yo encontré, profe, 1000. 1017 hectopascales. Bien, estamos hablando de 1017 hectopascales. Normalmente los múltiplos los usamos con letra mayúscula y los submúltiplos con letra minúscula. Ahora, ¿qué es el hectopascal? Y bueno, ustedes saben que nosotros tenemos la unidad, para este lado tenemos deca, hecto y kilo. Entonces, de unidad pasamos 2 lugares. Si estamos en hectopascales para ir a la unidad pascal, tenemos que a partir de acá correr 2 lugares, o sea que estamos hablando de 101.700 pascales, o sea 101.000 newton por metro cuadrado. Fíjense qué importante que es. Si esto yo lo transformo, esta fuerza de 100.000 newton en un metro cuadrado, sería la presión, la fuerza que está haciendo la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Por metro cuadrado nada más, 100.000 pascales. Ahora, si yo lo divido por 9,8 y lo paso a kilogramos fuerza, o sea, a nuestro otro sistema, el sistema técnico, estaríamos hablando de 10.000 kilogramos fuerza por metro cuadrado, o sea que es bastante importante la fuerza de la presión atmosférica. Por eso nosotros sentimos esa, cuando decimos que hay presión alta, que si nos tenemos que cuidar a los abuelos y a la gente grande, los hipertensos, porque esa presión modifica la presión sanguínea y altera nuestro ritmo cardíaco. Por eso cuando nos medimos la presión, ¿qué hacemos? Ponemos esa goma, inflamos y ahí estamos haciendo presión. Las arterias, a su vez, ahí adentro, ¿qué hacen? Tienen la presión de ¿quién? Del corazón. El corazón bombea, ¿sí? Hace presión en las paredes de la vena, de las arterias, y nosotros de afuera lo estamos apretando. Entonces, esa diferencia se mide en el aparatito y nos determina la diferencia de presión. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, la presión atmosférica la medimos en hectopascales, porque antiguamente se medía en milibares. O sea, usábamos el sistema CGS que habíamos puesto hace un rato acá. O sea que la presión, en vez de medirla en newton por metro cuadrado, también podemos medir la presión en DINA. ¿Se acuerdan que la fuerza era DINA por centímetro cuadrado? DINA por centímetro cuadrado. Fuerza por unidad de superficie. Por eso hablamos de diferencial de fuerza sobre diferencial de área. Y esa presión la utilizamos como bar. Entonces hablamos de 1020 milibares. Ahora, se dejó de usar, porque hay uno de ustedes me ha puesto, Julieta, me puso que es 1,014, en realidad son 1014 milibares. O sea, el 1 no es coma, ¿no? Sino que es 1014 milibares. Generalmente, por lo que yo recuerdo, era 1020 milibares como una presión normal. Bueno, la presión normal para nosotros se mide en atmósferas también. Entonces, a nivel del mar, decimos que hay una atmósfera de presión. Una atmósfera. La presión también se mide en atmósferas. Ahora les pregunto, ¿en qué estamos acostumbrados a medir la presión nosotros? En PSI, profe. ¿En qué? En PSI. ¿Y qué es PSI? PSI es libra de fuerza por pulgada cuadrada. Libra por pulgada cuadrada. O sea que el sistema inglés mide en libra como peso. Acuérdense que hay una relación entre libras y newton por pulgada cuadrada. O sea, podría ser libra por pie
cuadrado, puede ser libra por pulgada cuadrada. Esto sería en el sistema inglés. Bueno, vamos a ver las equivalencias. Obviamente que eso lo consultamos con un libro. Nosotros tenemos que una atmósfera son 1013 por 10 a la 5 pascal. Bueno, voy a ¿Puedo borrar bajar un poquito la cámara, profe? Señor, ahora vamos a bajar allí. Gracias. Vamos a seguir con los valores que tenemos establecidos. Una atmósfera, 1013 por 10 a la 5 pascal. Una atmósfera es igual a 1013 por 10 a la 5 pascal. Ahora, el problema lo tenemos con que es igual a 1013 milibares o a 1,03 bares. Corremos la 0,3 lugares, los milibares nos venimos a bares y estaríamos hablando de un bar. Que justamente y equivale una atmósfera a 14,7 libras por inch cuadrado. ¿Cuánto dije? 14,7. Este inch en realidad es la pulgada. Voy a escribir pulgada, pero obviamente en inglés es libra por pulgada cuadrada. Ese es el equivalente. Bien, kilogramos, fuerza por metro cuadrado, newton por metro cuadrado, dina por metro cuadrado, por centímetro cuadrado. Podemos hablar de atmósferas, podemos hablar de bares, podemos hablar de pascal, podemos hablar de libras por pulgada cuadrada, pero también se mide en milímetros de mercurio. Y aproximadamente es igual a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que haría levantar una... Si nosotros ponemos mercurio y le colocamos un tubito cerrado arriba, la presión hace que se levante en 76 centímetros de mercurio. Nosotros utilizamos, además de esto que dijo recién el PSI, que en realidad lo que estamos hablando es la presión que le damos a los neumáticos. ¿Qué presión le damos a los neumáticos? Le damos 14, una atmósfera de presión, no. Le cargamos 30, 32, o sea, más de 2 atmósferas de presión al neumático. Esa presión también se mide en milímetros de mercurio. El corazón bombea a 180 milímetros de mercurio. Esa es la presión del corazón. Entonces, bombear la sangre a través de las arterias hace que necesite de ese músculo que va constantemente, ¿no es cierto?, haciendo ese proceso de bombear la sangre a través del diástole, sístole y todo ese sistema que tiene con las válvulas y todo lo demás. Bombea la sangre y esa sangre, obviamente, a medida que va recorriendo los distintos órganos y las distintas arterias y venas, va perdiendo presión. Entonces la presión en los dedos no es lo mismo que la presión que está cerca del corazón. Por eso se recomienda que se mida la presión en el brazo izquierdo a la altura del bíceps, porque está a la altura del corazón. Otros recomiendan que se mida la presión acostado, para que todo el flujo sanguíneo esté a la misma presión, porque la presión varía con la altura. Es lo que vamos a demostrar nosotros, que la presión varía con la altura. De hecho, que ustedes lo saben, porque cuando ustedes tienen un tanque en el techo de sus casas, que está no sobre el techo, sino a su vez está elevado un par de metros entre la base y lo que tiene el tanque, el pelo de agua, la parte de la superficie está como 2 metros por encima del techo. Entonces yo abro la canilla y sale agua con suficiente presión, decimos, ¿sale? Con una cierta velocidad. Pero si yo estoy en un edificio donde el tanque está en el 5º, en el 6º piso, cuando yo abro la llave sale con toda la velocidad. La velocidad es mucho mayor porque tienen mayor altura, tienen mayor presión.
Esto es lo que está pasando con nosotros respecto a la presión atmosférica. Cuando nosotros nos vamos más arriba, hay menos cantidad de aire arriba nuestro, entonces tenemos menos presión. Habíamos hablado de que cuando íbamos a jugar a Bolivia, a 3.700 metros de altura, había menor densidad del aire, había menos cantidad de aire, y porque hay menor presión. Ya vamos a ver que la presión tiene que ver con la gravedad. Entonces, a mayor altura, menor gravedad, menor presión. Inclusive cambia también la densidad. Esto llevado a cuestiones básicas, como esto que les hablaba yo recién de la jeringa, con la aguja. Es muy común que ustedes hayan visitado a algún enfermo. Ahora no, en los tiempos de pandemia no se puede, pero antiguamente, antes de la pandemia, si nosotros íbamos al hospital, lo más probable es que si alguien estaba internado, que tenía suero. ¿Y qué era el suero? Bueno, es una solución fisiológica, es agua, nada más que allí en ese suero después le van inyectando las diferentes drogas o medicamentos y van por día directamente a través de la sangre. ¿Y allí qué es lo que hacen? Y el suero no está en cualquier lado, está colgado en un perchero, porque a esa altura aproximadamente hace que la presión que da la altura haga que gotee y que vaya entrando una gotita por vez. Ustedes ven en el gotero que va cayendo a razón de por lo menos una gota por segundo, una gota cada 2-3 segundos. Y cuando vemos que no gotea, decimos, che, se trancó ahí nos llaman a la enfermera, se asustan porque no pasa el líquido, otros agarran y aprietan para que empiece a gotear, después le arde al otro cuando le pasa el líquido por la vena, por la arteria, por donde le hayan puesto, normalmente por vena. ¿Qué es lo que decía? Que eso está a una determinada altura. Que si yo lo bajo, y eso les ha pasado cuando bajan el coso del perchero y se van al baño, cuando bajaron el suero fisiológico y está a la altura de ustedes, el corazón tiene más presión que el líquido. Entonces, ¿qué hace ahí donde tienen la aguja? Y pecha, empuja la sangre y sale, y se les llena el cañito de sangre. También se asustan. La primera vez que les pasa eso, también se asustan. La enfermera, mire, se le llena de sangre. No sé, nadie se muere por ir al baño con un poquito de... No hay que ser tan miedoso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir al baño con el parchero, ¿no? Agarrar, dejarlo ahí arriba y con el parchero. ¿Por qué? Porque una vez que salió sangre, rápidamente se coagula y se seca y eso produce una obstrucción, entonces tiene que volver a sacar la aguja, limpiarlo. O como hace la enfermera que lo retuerce, hace fuerza para que pase con todo. Arde un poquito, como dicen, arde papi, pero un ratito nada más, después se normaliza la cuestión. Pero tiene que ver con eso. Usted cuando vaya a visitar a un amigo, cuando pueda, gente agarran, se suben a la cama, agarran cosas y lo suben más arriba todavía, van a ver cómo pasa mucho más rápido. Apriétenlo fuerte para ver si le arde. Si le arde porque está pasando rápido. ¿Qué es lo que estamos aumentando? La presión. ¿Para vencer qué? La presión del corazón. Por eso cuando nosotros nos cortamos sale la sangre. ¿Y por qué sale la sangre? Sale porque el corazón está bombeando y sale sangre. Y depende de dónde se corten. Cuando uno se afeita, se hace un cortecito y le chorrea una gotita así suavecita. Pero si uno le corta por acá más o menos con un cuchillo, salta un chorrazo de sangre como a 2 metros. En la yugular. O en las venas de los pies, hay algunas venas donde uno se corta y salta un chorro impresionante. ¿Por qué? Porque hay mayor presión por la altura que hay respecto al pie. La sangre, así como baja del tanque a la canilla, ¿no es cierto? También nos pasa ahí cuando estamos parados, la presión aumenta a los pies, por eso se le hinchan los pies, por eso se recomienda, cuando uno tiene los pies hinchados, con la gente grande que tiene presión, poner los pies en altura. ¿Para qué? Para que no tengan que hacer tanta fuerza en el corazón y estar bombeando y generar mayor presión en las extremidades. Bueno, después le daremos más consejos médicos. El asunto es que ustedes, todas estas cuestiones que son domésticas, que son del día a día, tienen que ver con esto. Nosotros vamos a justificar esta cuestión que tiene que ver con la presión. Entonces vamos a ver qué es la presión. Bueno,
Ya lo definimos, hemos visto las unidades. Pueden aparecer más unidades, porque yo les acabo de decir una presión de 760 milímetros de mercurio, pero también se puede medir en milímetros de agua, en milímetros de sangre, en milímetros de Fernet, en milímetros de leche, en milímetros de coco. El líquido que ustedes utilicen, fabricando un manómetro, según el líquido que utilicen, les da la presión en milímetros o en centímetros de. Entonces, otra de las cosas antes que me olvide, era que el médico cuando les toma la presión, una enfermera le dice tiene 8.13, 8.12, la mínima y la máxima como que es normal. En cambio los médicos dicen, no, dicen 80, 120, 80, 130. O sea que esa presión está cerca de los 180 milímetros, que es con lo que bombea el corazón. Entonces nosotros medimos la presión normal máxima es 120, 130 y la normal, la mínima, entre la máxima y la mínima, es de 80 a 120. Cuando sabemos que el corazón, donde debe bombear, bombea 180 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros no hablamos de milímetros, hablamos de centímetros. 8, 12 centímetros. El médico dice 80, 120. ¿Por qué? Porque son milímetros de mercurio, ¿no? Por eso a veces a uno lo lleva a confusiones. Exactamente lo mismo. Cuando el médico dice tiene 80, 120, para nosotros es lo que comúnmente decimos tiene 8, 13. Tal vez ustedes lo han escuchado, padres, abuelos, cuando hablan, se le subió la presión al abuelo, le llegó a 20. O sea, 20 centímetros de mercurio son 200 milímetros de mercurio. O sea, el corazón está por encima de lo normal y pasa lo que pasa, ¿no? Que se producen ACV, derrames, infartos, etcétera, etcétera. Volvamos a la realidad, volvamos acá al llano. Vamos a ver cómo es el tema de la presión en función de la profundidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasa cuando entran ustedes a un estanque, a una pileta? ¿Cómo actúa la presión? Y mientras más profundo, más presión sufrimos. Cuando más profundo, más presión sufrimos. Esto es lo que nosotros tenemos que justificar con la fórmula, que a mayor profundidad, mayor presión. Y en realidad lo que estamos recibiendo es esa presión del líquido que está encima nuestro. Cuando más adentro estamos, más cantidad de agua tenemos arriba, más presión nos hace. Entonces, esa presión, así como disminuye con la altura, porque nos vamos a Bolivia, cuando nos introducimos en el mar a mayor profundidad, mayor presión. Y llega un momento que no soportamos y nos afecta en los oídos, y sabemos que para entrar en determinados lugares, como en el mar, a bucear, tenemos un cierto límite, no podemos entrar a cualquier profundidad. De hecho que hay muchas profundidades que las desconocemos totalmente, podemos llegar a sondear, a mandar una cámara, a ver algo. Si ustedes recuerdan el accidente que tuvo el buque Searas, ya me olvidé el nombre, pero donde... Ahora San Juan, el submarino. El submarino, ahora San Juan, muchas gracias, que tuvo, dicen, una implosión, otros que ven muchas películas dicen que lo atacaron los chinos y lo bombardearon, nunca se supo. Pero ustedes saben que no se podía llegar. O sea, no podemos entrar 600 metros por debajo del nivel del mar, 800, 1000 metros, imposible. No hay forma de entrar a rescatar a nadie, no hay quien aguante. Entonces, los submarinos están hechos con una estructura suficientemente importante, pero para que desciendan una cierta cantidad de metros, no pueden ir a cualquier profundidad. Porque ahí la profundidad, cuando eso se va hundiendo, como decían ahí, hace como una implosión, ¿no es cierto? Es como si agarraran una botella y la aplastaran por la presión que hace el líquido sobre las paredes del submarino. Entonces, ese que fue una noticia en ese momento, fue algo muy espectacular, y algunos conocieron o se dieron cuenta de que hay determinadas cosas que no es que yo voy a ir hasta donde yo quiera. Sí podemos ir hacia el espacio, y salir del espacio podemos ir hasta el monte Everest, que tiene 8.800 metros, con la dificultad de que hay menos aire, etcétera, etcétera, llevando oxígeno y todas las demás previsiones.
pero que estamos jugando con esto de la presión. Entonces vamos a ir al fondo del agua. Vamos a tomar un recipiente y vamos a introducirnos en función de lo siguiente. Si nosotros tomamos un elemento diferencial, imagínense que esto que estoy dibujando acá es una planchita que tiene un cierto espesor. Ese espesor va a ser un diferencial de I. Entonces, si esto está sumergido en agua, imagínense que tenemos esto sumergido en agua, y desde el fondo medimos la profundidad a través de un valor I, por eso tenemos un diferencial de I. Vamos a ver que el líquido que rodea todo esto le genera ¿qué cosa? Una diferencial de fuerza perpendicular acá, del otro lado, de arriba, de abajo, de acá de frente, de atrás. Pero resulta que esta fuerza con esta fuerza se compensa, esta con esta se compensa. Todos los diferenciales de fuerza perpendiculares a la superficie generan, dijimos qué cosa, una presión. Y entonces vamos a tener que esta planchuelita a su vez tiene qué cosa, tiene un peso W. Entonces, hay una fuerza de abajo y una fuerza de arriba, se compensa, hay una fuerza acá y una fuerza acá y una fuerza atrás. Todas esas fuerzas se tienen que ir compensando. Entonces, resulta que en la parte superior, ¿sí? Esa fuercita va a ser, este diferencial de F va a ser presión por el área. El área es toda la superficie esta que está acá. Entonces, de acá vamos a tener presión por área. En la parte superficial, en la parte superior, este diferencial va a ser esta presión más un diferencial de presión, P más diferencial de P, multiplicado por el área. Yo paso el área dividiendo y fuerza sobre área es presión. Entonces, de abajo tengo una presión. De arriba tengo una presión más un diferencial de presión que le corresponde al diferencial de I. Entonces, planteamos que la sumatoria de fuerzas en el eje I, la sumatoria de fuerzas en el eje I tiene que ser igual a 0. En ese caso, si el diferencial de fuerzas es igual a 0, nosotros ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza que es esta, diferencial de fuerza hacia arriba, que es P por A, va hacia arriba, positivo, la presión por el área, menos esta de arriba, que es P más diferencial de P por área. P más un diferencial de presión por el área. Recién dijimos que a mayor profundidad, mayor presión. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el peso. El peso va, entonces, como menos W. Y esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Bien. Obviamente que acá hacemos presión por área, menos, saco paréntesis, cuando distribuyo, tengo presión por área, menos diferencial de presión por área, estas dos se cancelan y me queda menos diferencial de presión por área, menos el peso, pero el peso yo sé que es masa por gravedad, y eso es igual a 0. Ahora, como no tenemos la masa, la vamos a expresar en función de la densidad. Entonces nosotros sabemos que habíamos dicho por allí que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces pasamos multiplicando para allá y nos queda que la densidad por el volumen es la masa. Pero ¿quién es el volumen de esto? La masa de esta plaqueta que está acá. Y es la superficie de la base multiplicada por la altura me da el volumen. O sea que es área por diferencial de I. Entonces vamos a tener que la masa es igual a la densidad por el volumen, que es igual al área por el diferencial de I.
Entonces nosotros reemplazamos la masa acá y nos va a quedar entonces que ¿cuál pasamos para el otro lado? Dejamos el diferencial de P positivo. Entonces, tenemos M, M que es igual a densidad por área por el diferencial de I. ¿Por quién? Por la gravedad. Estos se cancelaron, entonces este menos diferencial de P pasa por otro lado como diferencial de P por área. Si ustedes observan, esta área que la paso dividiendo se cancela con esto. Entonces me queda que el diferencial de presión respecto del diferencial de I, como si fuera una derivada, la derivada de la presión, o sea, la variación de presión en función de la altura, en función de I, es igual a ¿quién? Es igual a menos la densidad por la gravedad. El diferencial de I lo pasé dividiendo para el otro lado. ¿Se entiende, no? Diferencial de P dividido en el diferencial de I es lo que tengo acá. ¿A qué es igual eso? Es igual a menos la densidad por la gravedad. Entonces, la variación de presión en función de la altura es como si dijéramos diferencial de I respecto de X, ¿sí? Como varía, es como si fuera una derivada. En términos de diferencial, entonces, esa variación de presión respecto de la altura es negativa. Ahora, el signo negativo es una cuestión más bien filosófica, que definimos de la siguiente forma. En el libro dice, bueno, a medida que aumenta I, ¿qué significa? Que me voy hacia arriba, o sea que es menor la profundidad. Entonces, a medida que me voy hacia arriba, la presión disminuye. Entonces, si aumenta I, P disminuye. Estos conceptos serían constantes, entonces es un poco difícil decir que para que esto, si los dos aumentan o los dos disminuyen, se mantiene constante. Pero acá el sentido del signo negativo es a los fines de decir que si aumenta I, o sea, a menor profundidad, hay menor presión. Ahora, ese diferencial de presión lo traducimos nosotros directamente a P sub 2 menos P sub 1, porque esto es como si habláramos de una variación de un delta P, y esto como si habláramos de un delta de I. Si no hablamos en términos diferenciales del análisis matemático, para nosotros esto es una variación de presión y esto es una variación de altura. En función de que esto puede estar, si se sumerge más, decimos que tiene mayor presión. En función de que, bueno, que hay una variación. Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Y el diferencial de P igual a menos densidad por gravedad por el diferencial de I. Lo volvemos al diferencial de I hacia arriba. Entonces, ¿qué es esa variación de presión? P sub 2 menos P sub 1. Densidad por gravedad, ¿y qué va a ser? Y va a ser I2 menos I1. Entonces, la variación de presión la vamos a trabajar desde esa fórmula. P sub 2 menos P sub 1 igual a menos densidad por gravedad por I sub 2 menos I sub 1. Entonces vamos a llevarlo esto a un esquema de la siguiente forma. Vamos a seguir trabajando acá abajo. Vamos a correr un poquito más. Y vamos a hacer el dibujito del mismo recipiente, pero con lo siguiente. A ver. Vamos a tomar el recipiente por acá, con color azul, como para simular que es agua. Un recipiente de tal forma que vamos a generar un punto aquí,
que llamamos P sub 0, que sería la presión atmosférica, la presión que hay en esta superficie, la presión atmosférica. ¿Pero por qué se llama P sub 0? Porque tiene 0 profundidad. ¿No? Eso le vamos a llamar P sub 0. Y en el otro caso, a ese P sub 0 estaría representando el P sub 2. Y por aquí debajo vamos a tener, o sea, en cualquier punto a la misma altura tenemos una presión P sub 0. Y por aquí vamos a tener una presión P sub 1, que vamos a llamarla P directamente. P minúscula. Esto está a una altura I sub 1, y esto está a una altura I sub 2, de tal forma que la diferencia de alturas ahí es I2 menos I1 igual a H, o sea, la profundidad que nosotros queremos medir la presión. Entonces, P sub 1 va a ser P y P sub 2 va a ser P sub 0. Quiere decir que en esta fórmula, como P sub 2 es P sub 0, vamos a tener P sub 0 menos P sub 1, y el P sub 1 lo llamamos P, igual a menos la densidad por la gravedad por I sub 2 menos I sub 1. Por I sub 2 menos I sub 1, y ya sabemos que es H. Entonces, como yo quiero medir la presión P, este P sub 0 le vamos a sumar la densidad por la gravedad, porque está restando, pasa para allá sumando, y eso lo reemplazamos por H. Y aquí va a ser igual a P que pasa para el otro lado. Entonces la presión P que hay en este punto es densidad por gravedad por altura. O sea, esto que es H. La columna que tiene allí de presión, más P sub 0, que sería la profundidad, la presión sin profundidad, o sea, la presión atmosférica que hay en este punto. Entonces la presión que hay acá es la suma de esta presión más la otra presión de arriba. Esta sería la presión absoluta. Absoluta. Presión absoluta. Obviamente ustedes saben que esta es la presión atmosférica, y esta va a ser la presión manométrica. La presión manométrica. Presión manométrica. Así vamos a determinar entonces, con esto vamos a trabajar, van a trabajar ustedes en la práctica para determinar diferentes valores de presión. Obviamente que cuando aumenta H, mayor es la presión, y esto podemos considerar constante, entonces la presión absoluta que hay acá es la suma de esta presión más la presión que hay más arriba. Bueno, ahora está lleno el pizarrón, sacamos una foto, y ustedes con eso van a poder mostrárselos a su mamá. Así le explican por qué cuando hierven el puchero. No, mentira. A ver. ¿Dónde están ustedes? Acá está. Los electromecánicos. Y esto se lo pasamos a los civiles. Bien, hasta aquí nada nuevo. Son todas cosas que en realidad, digo nada nuevo, son cosas que ustedes interpretan. No estamos enseñando algo que no es visible, sino algo que ustedes mismos han sufrido. Cuando es en la profundidad uno siente esa variación de presión. Cuando es en el aire también, porque aquel que ha ido a la altura se apunó y aquel que viajó en avión, se le tapan los oídos, a pesar de que se presuriza el avión, que cuando uno está en tierra, en el aeropuerto o el aeroparque, donde esté, se cierran todas las cabinas, se presuriza, se mantiene eso y uno empieza a subir y bueno, igual hay un cambio de presión que no lo podemos manejar y se nos empiezan a tapar los oídos. Entonces lo que hacemos es tragar saliva varias veces para ver cómo se va destapando
nuestro oído. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Ahora, la profundidad de esto, si está un recipiente abierto, no importa si ese recipiente, por ejemplo tenga la forma que tenga. O sea, que si yo tengo un recipiente abierto así, ¿sí? La presión que hay acá en este punto es la misma presión que hay acá. Y si yo tengo un recipiente que es al revés, en esta forma, ¿sí? La presión acá sigue siendo siempre la misma. Si yo lo lleno todo a la misma altura, no importa la forma que tenga, ¿sí? El recipiente, la presión a la misma altura es la misma en todos los puntos. Ahora, y a medida que vamos a mayor profundidad, aumenta la presión, que es lo que acabamos de ver con la fórmula. Ahora, si el líquido está encerrado, como era el caso de la jeringa, en un lugar donde está encerrado, no tiene por dónde salir, la presión, según la ley de Pascal, se transmite a todas las paredes con la misma intensidad. O sea, no hay variación en función de la altura. Entonces ahí vamos a escribir sobre la ley de Pascal. Y ese es el principio que utilizamos para ahorrarnos muchísima fuerza, utilizando la ley de Don Pascal. Dice, la presión aplicada a un fluido, la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas, en todas las direcciones. Se transmite en todas las direcciones o en todas las partes y las paredes de todas las direcciones y paredes del recipiente. Esa es la definición más o menos de la ley de Pascal. ¿Qué significa? Que si yo tengo, y para esto está, lo vamos a poner primero como ejemplo, el elevador hidráulico, que es lo que utilizamos para explicar este principio. Entonces resulta que nosotros tenemos esto está cerrado acá, esto está cerrado acá, por eso hablamos de que está encerrado. Entonces acá tenemos un área, que será un área 1, y acá tenemos un área 2.
todo el líquido que está acá adentro, que está encerrado, ¿sí? La presión que hace ese líquido en todas las paredes, en todos los puntos de ese volumen, ahí adentro, en todos lados es la misma. Entonces la presión que hay en este punto es igual a la presión que hay en este punto. Significa que acá vamos a tener una fuerza y acá vamos a tener otra fuerza. Esta fuerza mucho mayor que esta. ¿Por qué? Porque acá hay mucha mayor superficie que esta. Esto es un corte, en realidad es un émbolo. ¿Se entiende, no? Yo tengo un cilindro acá chiquitito y acá tengo un cilindro grande. Para que se den una idea, el gato hidráulico ese que usan en las gomerías, no el que usamos nosotros en el auto porque no se nota la diferencia, pero el que usan los gomeros que lo arrastran, ¿sí? Que tiene rueditas, en el extremo tiene un plato de esta forma. Y en el otro extremo, que no se ve, pero que es donde hace palanca, tiene un cilindro mucho más pequeño. Si la presión es la misma en todos lados, significa que la presión en el punto 1, si este es el punto 1 y este es el punto 2, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Pero yo sé que la presión es fuerza sobre superficie. Entonces la presión en 2 es fuerza 2 sobre área 2. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale F2, el área 2 la paso multiplicando. Entonces el área 2 sobre el área 1 por la fuerza F1 es igual a F2. ¿Qué significa? Que si yo aplico una fuerza F1 acá, va a generar una presión acá que va a ser la misma acá. Pero esa presión va a hacer que aplique una fuerza en esa sección A2 que va a ser igual al producto de F1 por la relación de áreas. Ahora fíjense en la relación de áreas. Si esto tiene 10 centímetros cuadrados y este tiene 1 centímetro cuadrado, 10 dividido en 1 es 10. O sea que la fuerza 1 la voy a multiplicar por 10. Si la relación de esta área es 20 veces más grande que esta, la fuerza esta va a ser 20 veces más grande que esta. ¿Se entiende lo que digo? Si nosotros tenemos una relación de 10 a 1 por una fuerza F1, el resultado de la fuerza F2 va a ser 10 veces la fuerza F1. Esta es la fuerza que yo hago yo acá, con la palanquita, y en realidad esa palanca, para que ustedes tengan una idea, acá está el émbolo donde hacemos presión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto está pivoteando de esta forma. Cuando yo hago fuerza hacia abajo, ¿sí? Esto hace que empuje al émbolo y empuje todo esto hacia abajo. Esto estaría solidario ahí afuera, fuera del émbolo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Giro hacia abajo, entonces este pistoncito empuja esto y lo empuja hacia abajo. Lo empuja hacia abajo, le genera una presión y esa presión se transmite y es la misma presión que hay acá. Pero esto hace ¿qué cosa? Que esto suba. Entonces cuando sube me levanta el vehículo, me levanta lo que sea. Ahora fíjense en ustedes, yo acá puedo aplicar una relación de palanca que puede ser de 5 a 1. O sea que esto es 5 veces esta distancia, o más todavía, 10 a 1. Quiere decir que yo, si hago 1 kilogramo acá, se traduce acá en 10 kilogramos, por palanca. Y esos 10 kilogramos multiplicados por la relación que hay de área se traduce en, dije recién, que hago 1 kilo, se transforma en 10 kilos por el efecto palanca y 10 por 10 se transforman en 100 kilos del otro lado. O sea que yo haciendo 1 kilogramo de fuerza levanto 100 acá. El auto no pesa 100, el auto pesa 1000 kilogramos fuerza. En esa parte de una camioneta no levanto todo el vehículo, levanto solamente de un costado de la rueda. Pero yo, con 1 kilogramo a un lado, levanto 100 del otro. Con 10 kilogramos levanto 1000 del otro. Por eso es que el ser humano puede hacer rápidamente, tranquilamente, palanca. Y ese es el principio gracias a la ley de Pascal. Gracias a la ley, digamos, que él descubrió, lo hubiera descubierto otro, no importa, pero en este caso aprovechamos esa propiedad. ¿Dónde se aprovecha? En todos lados. ¿Por qué en todos lados?
porque todo lo que tiene el sistema hidráulico, los frenos, ustedes cuando bombean, cuando están apretando, están bombeando, ¿qué cosa? Un líquido hidráulico, y ese líquido hidráulico justamente hace este efecto. Donde ustedes aprietan es un pequeño cilindro, pero que la presión va al otro lado, y en el otro lado hay un émbolo más grande que empuja los discos, las pastillas contra los discos y frena el auto. Y si no, imagínense, si uno tiene que frenar un auto y hace fuerza, cuando uno aprieta el freno con muy poca fuerza, se traduce en una gran fuerza contra los discos, a través de los ¿cómo dije que llamaban? De las pastillas de freno. Bueno, hay diferentes sistemas, pero todas las máquinas hidráulicas utilizan esto, la Al relación. igual que el sistema de dirección, profe, hidráulico. El sistema de dirección hidráulico, que hace todo lo contrario, o sea que a mí me permite hacer muy poca fuerza para poder contrario. Lo que quiero decir, no es contrario, disculpen. Cuando uno no tiene un auto con dirección hidráulica, yo tenía un Renault 12, entonces el Renault 12, cada vez que yo tenía que girar, estando parado, costaba una barbaridad. Cuando uno entra en movimiento, ya gira un poquito mejor. Después, cuando pasás a un auto nuevo, con el dedito nomás, uno rápidamente con esa dirección hidráulica, lo que estamos haciendo es el esfuerzo que hacemos nosotros equivale a esta transmisión de un émbolo a otro que tiene mayor diámetro. Eso explica lo que recién les estaba comentando acá. Nada más que nosotros, en vez de hacer fuerza acá para levantar acá el pistón, hacemos fuerza acá para introducir el líquido del otro lado. Acá está la aguja. Entonces, ¿yo dónde hago fuerza? Hago fuerza acá. Entonces, ustedes lo que hacen es empujar este émbolo que tiene una sección, y del otro lado, el agujerito que tiene allí, antes de la aguja, ese orificio, tiene mucha menor sección que el émbolo este. Entonces, es al revés, acá hago mucha fuerza, ¿para qué? Para que acá tenga, con la misma presión, menor fuerza. Entonces, el líquido necesita muy poca fuerza para ingresar, pero yo tengo que hacer mucha fuerza. Por eso es el proceso inverso. Yo para el auto hago fuerza acá y tengo una gran fuerza de este otro lado. Para inyectar yo hago gran fuerza acá para tener una pequeña fuercita que es la que va introduciendo el líquido con el que inyectamos, con una aguja, con una aguja, ya me olvidé el nombre. Jeringa. Jeringa. Perdón, jeringa. Entonces, se entiende, ¿no? Que es el proceso inverso, de levantar un auto a poner una inyección. Pero ese principio de Pascal es el que nos ha servido para, no hablemos de esto, de levantar un auto. Ustedes saben que una máquina vial mueve y hace tremenda fuerza, ¿sí? Como la topadora, la cargadora, los camiones, un camión volcador que levanta los pistones para tirar la arena, levantan 20.000, 30.000 kilogramos, kilogramos fuerza de carga para poder descargarla. ¿En base a qué? En base a este principio que es gracias a la ley de Pascal. Ustedes van a aplicar una formulita tan sencilla como esta que está acá. Que no siempre va a ser la incógnita la fuerza 2, puede ser la fuerza 1, puede ser el área 1, el área 2, todo depende. Lo que sí tienen que pensar ustedes es lo que es lógico. Donde hay mayor área, hay mayor fuerza. Donde hay menor área, hay menor fuerza. ¿Por qué? Porque el cociente me tiene que dar, es como si estuviéramos hablando de fracciones equivalentes. Multiplico por 10, numerador y denominador. Entonces, se hace 10 veces más grande la fuerza, pero se hace 10 veces más grande el área. Ese es el sentido que le damos para poder aplicar eso. Bueno, ¿cómo medimos la presión? Entonces, un medidor de presión, un manómetro, por ejemplo, es el siguiente. Vamos a hacer un dibujito. Yo lo voy a hacer al dibujo esquemáticamente, pero yo les voy a pasar el dibujo de del libro. ¿Por qué? Porque está mucho más específico y no vamos a tener inconvenientes en analizarlo. Ahí está.
Ahí lo pasamos a civil. Y ahora lo pasamos a electromecánica. Ahí tienen los dos medidores. Un barómetro de mercurio y el otro barómetro, manómetro de tubo abierto. Uno se lo llama manómetro, el otro barómetro. Bueno, y ya que estoy me voy a sentar. Tenemos un pequeño problema. Lo descargamos como imagen. Lo abrimos. Paciencia. Y ahora no me deja ver este coso acá. Va. Ahí está. Lo giramos un par de veces. Bueno, esto ustedes ya lo tienen en en el WhatsApp de foto. Y yo la comparto acá para poder ir explicando. ¿Ustedes ven cuando muevo el cursor? No, profe. Está No se compartiendo ve. el navegador. ¿El navegador no se lo ve? No. Bueno, vamos a apelar entonces a que ustedes están viendo el dibujo y dice arriba en el punto A, manómetro de tubo abierto. O sea, en el extremo superior donde dice P sub 0 igual presión atmosférica, ese tubo ahí tiene un orificio. Entonces, en el nivel del líquido, que está con color celeste, ahí en ese punto superior tiene la presión P sub 0, que es lo que llamamos presión atmosférica. Ahora fíjense, si van al fondo de ese tubo largo, van al fondo, abajo dice presión atmosférica más densidad por gravedad por I sub 2. Ahí está marcado cuál es la columna de líquido que hay. Entonces la presión a esta altura es la suma de la presión atmosférica que tenemos del aire, más la presión de altura que es ρ por G por I sub 2. Ahora, nos vamos al tubito, pero de la parte izquierda de la U. ¿Sí? Allí está en tono sombreado, en gris, lo que queremos medir, la presión P que tiene. Imagínense que inflan un globo y lo conectan ahí en el extremo del tubo. Ese globo, al estar inflado, tiene una presión. Eso es lo que vamos a medir. Si yo voy al fondo, al piso, por I sub 1, a la izquierda van a ver que dice P más densidad por G por I sub 1. O sea que en realidad en este punto tengo la misma presión que a la derecha. Hacia la izquierda y a la derecha en la base tengo que tener la misma presión porque estoy a la misma altura. Del lado izquierdo se compone de densidad por gravedad por I sub 1 más la presión P que tiene el globo ahí adentro. Del otro lado es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por I sub 2. ¿Sí? Entonces, si pasamos restando densidad por gravedad, ¿se entiende? Ahora lo voy a escribir acá en el pizarrón. Lo que estoy diciendo es, yo tengo de un lado presión más densidad por gravedad por I sub 1. A esa altura en el tubo abierto, a la derecha está abierto el tubo, ¿sí? Entonces, la presión que tengo en este punto la voy a igualar con la presión que tengo en este punto. Pero en este punto tengo, ¿qué cosa? Tengo el globito ese que mete presión ahí adentro. Entonces, esto tiene una presión P
más la presión que tiene la altura I sub 1, esto es I sub 2. Entonces, la presión a la izquierda es igual a la presión a la derecha. La presión acá es la presión del globo, que está inflado, que hace presión acá, más densidad por gravedad por I sub 1. Y del otro lado es la presión atmosférica, más la densidad por la gravedad por I sub 2. Entonces, si pasamos restando para el otro lado, vamos a tener que la presión P es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad, porque es el mismo líquido, y voy a tener I sub 2 menos I sub 1, o sea, por H. ¿Quién es H? La diferencia de alturas. Entonces, cuanto más presión haga este globo, la columna de líquido va a aumentar allá y va a descender acá. Entonces va a hacer que la brecha, la altura H sea diferente. Ahora, si no lo están viendo, es porque yo estoy en un cuadrito chiquitito. Entonces, fíjense que nosotros, al aumentar la presión acá, ¿qué hace? Le gana la presión atmosférica que hay acá, entonces empuja, y esto va a estar más abajo, y esta línea va a estar más arriba. Entonces, cuanto mayor sea la altura H, mayor va a ser la presión, que sumada a la atmosférica, le va a determinar el valor de presión. ¿Cómo medimos la presión? En función de la altura. Recién leíamos en el pronóstico que había 1014 hectopascales, bueno, ya tenemos el valor de presión atmosférica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Medir la altura. Entonces, con la densidad de ese líquido, supongamos que es agua, con la gravedad que vale como 9,8, por la altura que medimos ahí en el laboratorio, le sumamos la presión atmosférica y tenemos la presión absoluta. Esa es la presión manométrica, ¿sí? Pues se llama manómetro de tubo abierto. El caso de la derecha, fíjense que el tubo de la derecha, donde dice barómetro de mercurio, está cerrado arriba. Entonces se llenó el recipiente de abajo, ese cilindro grande se lo llenó con mercurio, y una vez que se lo llena con mercurio, uno agarra ese tubo que está abierto en la parte de abajo y lo introduce. Entonces, ¿qué es lo que va? Se empieza a subir el mercurio por esa columna, por adentro. ¿Por qué empieza a subir? Porque la presión atmosférica que actúa en la parte exterior del líquido hace que eso vaya subiendo. Y allí es donde podemos medir, en esa diferencia de alturas, la presión que hablamos de 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Eso es lo que llamamos, como le dije, barómetro de mercurio. Si en vez de mercurio ponen otro líquido, bueno, será centímetros de ese líquido. O sea que pueden determinar con la altura, si nosotros queremos el valor de la presión, porque la medimos, sabemos el valor de la presión, podemos determinar la densidad de otro líquido en función de la altura, porque la gravedad la conocemos, la presión atmosférica la conocemos. Entonces podemos utilizar diferentes elementos y esos elementos le medimos la densidad. Así existe un densímetro que se introduce en un lugar y que de acuerdo a otro principio de Arquímedes nos define a nosotros la densidad. Por ejemplo, pregúntenle, ahora que lo vean al doctor de química, ¿cómo se llama el gordito? Mercado. Pregúntenle, díganle, ¿es cierto? Dice el ingeniero Páez que usted hace aceituna, para que les convide alguna vez, porque es medio amarretón. Él agarra y esos tachos grandes, los llena de aceituna, que trae de ahí, le saca ahí a la suegra y trae un montón de aceituna, la mete en esos tachos y le echa sal. Esa sal va penetrando, después ustedes pueden cortar y van viendo cómo va avanzando la sal en la profundidad de la aceituna. ¿Qué es lo que hace? Le tiene que dar un valor de densidad del agua, eso les va a explicar él, exacto. Entonces tiene un densímetro. Ahí en ese recipiente está lleno de aceituna y agua con sal, salmuera. Él ingresa al densímetro eso que flota, tiene una escala graduada y ahí va midiendo la densidad. Entonces de acuerdo a la densidad que él quiere le va agregando, quitando sal
y eso deja estar 10 días, 15, 20 días y salen las aceitunas espectaculares. Eso sí, son muy buenos, eso sabe hacer el profesor de química. Bien, ¿qué más le iba a decir? En el otro medidor de presión es el tubo de Bourbon, 13 de Bourdon, tiene otra forma que ustedes ya la van a entender. El medidor de presión de Bourdon. Vamos a poner acá. Medidor de presión de Don Bourdon. Es básicamente un sistema que tiene una entrada, supongamos, el líquido del fluido que va a ingresar a un recipiente, y eso está encerrado así. O sea que cuando uno ingresa el líquido este que ingresa y al que le quiero medir la presión P, minúscula, esta sería la entrada, se introduce acá, y como esto es curvo, cuando uno le hace fuerza, esto tiende a ahí tengo una escala graduada. Entonces cuando uno ingresa el líquido, cuando uno lo conecta y le abre la valvulita y entra el fluido, la presión que ejerce acá adentro hace que esto tienda a hacerse cada vez más recto, ¿sí? A tomar su posición inicial porque está curvado. Entonces, como eso hace fuerza y tiende a bajar acá, esto tiende a mover la aguja y a medirme acá la presión. Ahí está en un esquema muy sencillo, pero lo que yo les quiero explicar es, ustedes sí vieron los juguetitos, esos que ustedes soplan y tienen enrollado el papelito, y cuando lo soplan, ¿qué pasa con el papel? Se desenrolla. Este es el mismo principio. Cuando uno sopla, eso que está enrollado tiende a desenrollarse. Y esto tiene un sistemita adosado que es una aguja. Entonces, cuando se mueve, mueve la aguja y va midiendo esa aguja el valor de la presión. Eso es ni más ni menos que un tubo de Bourdon. Lo que tiene es que se basa en la elasticidad que tiene ese arco, donde va, que está graduado, no es cualquier cosa, no es como el papelito que yo le digo que uno sopla y tiende a desenrollarse. Esto es exactamente el mismo principio, basado en la elasticidad del material. De acuerdo a la presión que le inyectamos, se va a desenrollar más o menos, y en función de lo que se desenrolle, me va a medir en una aguja el valor de presión. Es un tubo flexible, el que va ahí. Esto que está acá es un tubo flexible. Ese tubo flexible, al ingreso del líquido que va por allí, lo que hace es, llega hasta allí, no tiene más por dónde escapar, sigue haciendo fuerza, entonces ese tubo flexible, esto es como si quisiera enderezarse. Entonces cuando se mueve un poquito, mueve la aguja, está solidaria ahí, y eso me permite en una escala graduada medir qué valor de presión. Eso es lo que utilizamos para medir las presiones. Y otra forma también de medir y comparar presiones es colocar dos líquidos diferentes en un tubo en U, uno conocido y otro no conocido.
Y el que tenga mayor densidad o mayor presión va a hacer que... Igual, lo que sí no lo encuentro ahora. Bueno, se los dejo para la próxima. Acá está. Y es lo siguiente. Nosotros ponemos, y esto más bien está basado también en un tubo en U. Ponemos un separador acá que sea móvil, una gomita que se puede desplazar. Ingresamos un líquido por aquí. Ese líquido, de acuerdo a la presión atmosférica que hay, esto lo va a empezar a empujar hasta que, si no hay nada del otro lado, se va a igualar y va a quedar el líquido a ras, que es lo que usamos nosotros para un nivel. Aquellos que saben que con una manguera transparente uno la llena de agua, la presión atmosférica en un lado es igual del otro, entonces este nivel se igualaría, llegaría acá abajo y acá llegaría, esto correría para acá arriba. Ahora, si nosotros en vez de poner acá, esto es un líquido conocido, le colocamos del otro lado, con otro color, otro líquido que yo desconozco, y lo empezamos a cargar de tal forma que los dos mantengan, o sea, le voy a ir agregando hasta que esto llegue hasta este lugar. O sea que en principio lo que tendría yo en el tubo es solamente, es el mismo tubo, pero yo lo que hice fue ponerlo a nivel, no tan arriba. Entonces acá tenía un solo líquido que está al mismo nivel. Entonces le empiezo, acá pongo una gomita, que es esta que está acá, y le empiezo a agregar. Cuando yo le empiezo a agregar, ¿qué va a pasar? Este va a empezar a empujar, hasta que van a quedar los dos equilibrados acá, pero va a haber una diferencia de ¿qué? De altura. Entonces, la presión, como este líquido es desconocido, nosotros vamos a poder calcular la densidad que tiene este líquido en función de que la presión acá es la misma. Para esta altura H, que le llamamos I sub 1, con respecto a esta altura que llamamos I sub 2. Entonces la diferencia de altura por la densidad de la gravedad me va a determinar cuál es la diferencia, siendo acá la misma presión y acá está la presión atmosférica y acá la presión atmosférica. Entonces uno, planteando las ecuaciones, antes van a hacer ejercicios, van a poder determinar cuánto vale la densidad de un líquido en función de la otra. Entonces, de un lado acá dice que le ponen aceite, del otro lado le ponen agua. Obviamente, ¿quién es más liviano? El aceite. Entonces, de este lado tiene que haber aceite, porque esta cantidad igual a esta cantidad. Quiere decir que esto es más pesado que esto. Entonces, en definitiva, van a tener que la altura, le llamamos así, H del aceite. Le vamos a poner que es un líquido conocido, eso lo puse yo primero. Si esta es la altura H del aceite y esta H es del agua, lo vamos a llamar delta H. Aquella es el H del aceite y este es el H del agua. Entonces, cuando igualamos las presiones, vamos a tener la densidad, la presión P ahí abajo, la presión P ahí abajo va a ser igual a la presión P sub 0, que es la atmosférica, más la densidad por la gravedad por la altura del agua. Para la otra ecuación de la otra rama, vamos a tener que P es igual a P sub 0
más la densidad por la gravedad por la altura del aceite. Entonces, si nosotros igualamos, se van a cancelar las presiones, y como las presiones atmosféricas, que es la misma, esta diferencia de altura no hace, porque ser ínfima, a la diferencia de presión atmosférica. Entonces esto va a ser igual a esto que está acá. Entonces vamos a tener la densidad del agua, de esto es del agua y esto es del aceite. Le podemos llamar densidad 1 y densidad 2. Entonces la del agua, acá es la densidad 1, la del aceite es la densidad 2. Entonces cuando igualamos, ¿qué vamos a hacer? Que la densidad 1 por la gravedad, por la altura del agua, tiene que ser igual a la densidad 2 por la gravedad por la altura del aceite. La gravedad es la misma, se cancela, y si quiero calcular eso voy a hacer la densidad 1 por el H del agua sobre el H del aceite. ¿Y qué voy a obtener? ¿Cuánto vale la densidad de este aceite? Bueno, eso basado en esto de la presión absoluta, que es la presión atmosférica más la presión manométrica, que es la altura. Acá lo que hacemos es igualar. Se entiende que esto, si yo agrego un poquito más de aceite acá, va a desequilibrar y esto se va a correr. Entonces lo que tengo que hacer es ir agregando hasta que se iguale. Por eso decía, tomo uno que es el de referencia y empiezo a agregar el otro líquido sin que se mezcle con este, poniéndole allí adentro una gomita que le permita desplazarse con el mismo diámetro y que permita empujar del otro lado. Con eso vamos a poder calcular o interpretar la densidad de uno o del otro. Bueno, quedaría el principio de Arquímedes, que es el de flotación, para que veamos algunas cuestiones relacionadas con la flotación. Uno que otro concepto más de hidrostática que vamos a aumentar y vamos a pasar a hidrodinámica, ya a poner los líquidos en movimiento, que esto les va a servir a los dos, a los electromecánicos y a los civiles, porque recuerden que esta parte de mecánica de los fluidos les va a interesar mucho a los civiles cuando tengan que trabajar con canales, diques, cañerías de agua, de gas, de lo que sea en las instalaciones, y a los electromecánicos también para lo que es combustible en un circuito de un motor, para generar a través de la energía hidráulica. Vamos a ver esos conceptos de la hidrodinámica, flotación de cuerpos, no solamente flotación en el agua, sino cómo se sustentan los aviones, cómo es este principio de flotación, y bueno, muchas otras cosas como turbulencia, viscosidad. Todavía nos queda bastante todavía por ver, pero con esto yo creo que ya tienen una idea de lo que es la hidrostática y sobre todo qué es la presión. Bueno, chicos, si no tienen más nada que preguntar, nos vemos el jueves, Dios mediante. Meta, profe, pase esa fotito, por favor. Pasamos la última fotito. Profe, ¿todavía no hay fecha para el laboratorio de álgebra? Usted sabe que no le entendí porque sale entrecortada su voz. Pregunto si es que no hay fecha para el recuperatorio de álgebra, profe. No. Yo le pasé las notas, sí. ¿Le dieron las notas de práctico a ustedes? Todavía no. ¿O sí? Sí, profe, ya dieron. ¿Quién es? Gómez Vega, María Eugenia. ¿Es de civil?
Sí. A mí me tiene que completar las de electrónica, las de electromecánica y las de civil. A mí, en mi correo, todavía no me ha llegado. Creo que tengo las de Adriana Bayay solamente. Las de civil todavía no me las pasó y electrónica tampoco. Ya cuando me junte con las notas, pero bien que me han hecho recordar, ya les voy a mandar un correo, un WhatsApp a los profes para que me pasen las listas. Así establecemos y definimos una fecha para el recuperatorio. El jueves vamos a tener novedades. Bueno, profe, ¿Algo muchas más? gracias. Listo, nos estamos viendo, chicos. Chao, profe, que ande bien. Chao, hasta luego.